Quiero que me veas. Para la reseña de Superman había esperado semanas y meses, tenía mucha expectativa la verdad. Y lo que tenía planeado era hacer un short, como lo hice con Thunderbolts y algunas series de Marvel en sí, algunas series recientes obviamente. Pero la película fue tan espectacular, rompió tanto mis expectativas que en un short no soy capaz de dar toda mi opinión. Por ende, hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps y gente. Hoy presento mi reseña a la película de Superman de James Gunn. Una obra maestra que nos enseña cómo iniciar un universo cinematográfico. Y una que se papea a todos los productos existentes del Snyderverse y del antiguo DC. Así que en el video del día de hoy voy a mostrarles todos mis argumentos del por qué doy estas premisas y estas opiniones. Así que vamos a iniciar lo más pronto posible. O sea, ya. Tanto de un personaje que es amado por todo el fandom. Fernando, me sabe a mí. Eso me sabe a mierda. Oden, son unos pixeles. Todo el fucking mundo estaba esperando por Superman. Desde el fiasco del Snyderverse, todos estamos esperando por un Superman que de verdad representara los valores y representara lo que significa el personaje, representara al verdadero Superman. Después de una época llena de Superman malvado, lleno de que Homelander es el Superman realista, de que Omni-Man es el Superman realista, de que cualquier puto bicho con los mismos poderes de Superman que sea malo es el realista, por fin vemos la luz al final del túnel. Cuando se confirma que James Gunn va a dirigir la nueva película de Superman, cuando se confirma que James Gunn va a iniciar un nuevo universo cinematográfico de DC, todo el mundo estuvo al pendiente, con un Marvel que es muy irregular, que nos presenta cosas buenísimas como Loki temporada 2 y luego nos presenta The Marvels con unas series de superhéroes que están haciéndolo muy bien como Invencible o The Boys. Falta alguien. Ya tenemos Marvel, ya tenemos los superhéroes independientes. Nos falta DC, con todo el mundo al pendiente, con todos los Snyder Tars tirando hate absolutamente, diciendo que iba a ser un fracaso en taquilla, que iba a ser una película asquerosa, que en crítica le iba a ir súper mal, con gente confiando en que esta película otra vez iba a ser lo mismo que el DCU de Snyder, que iba a ser un fracaso y que otra vez tocaba reiniciarlo, con gente que de verdad confiaba en esta película, con gente que de verdad ponía todas sus esperanzas en esta película después de ver The Batman. Llegó el día, 10 de julio en algunos lados, 11 de julio en otros lados, llegó la película y rompió todas las expectativas. Una película que demuestra que Superman es más que algo que se puede corromper, que muestra lo que de verdad representa Superman y que nos muestra que sí se pueden hacer buenas películas de Superman, que a la gente sí le interesa Superman, que Superman es la cara de los superhéroes. James Gunn educó absolutamente a todos con ese estreno, con su marketing, con su publicidad, todo fue perfecto. Obviamente en este punto yo también quiero hablar de lo que es la taquilla. Llevamos 4 días, pero es que la taquilla está volando, está destrozando. Es el mejor estreno en 2025 y el mejor inicio doméstico para una película de Superman. O sea, esta película va a superar por completo lo que necesitaba para recaudar y ser un éxito. Va a pagar la deuda externa de México y Colombia, va a hacer absolutamente todo. Solo con su estreno ya es fácil de predecir cómo es que Superman fue y es un éxito. Así que sí, Superman de James Gunn rompió, destrozó y cumplió las expectativas que se le tenían puestas. Ya sabemos todos que James Gunn eligiendo la banda sonora es un maestro.
un director de orquesta que siempre que saca una nueva película nos actualiza la playlist. Y la verdad, esta película no se queda atrás. Obviamente las canciones elegidas son buenísimas y calzan perfectamente. Punk Rocker es hermosa para ese gran final y las demás no se quedan atrás. Pero quiero destacar por sobre todo es el soundtrack. Las son y otras melodías son perfectas, son bellísimas, captan por completo la esencia de Superman. Son piezas auditivas que quedarán para la memoria colectiva del fan de los superhéroes. Estas piezas yo las pongo al lado de las de Hans Zimmer, las de The Dark Knight. Son muy buenas y posiblemente es de lo que más destaca de la película. Cada buen momento es acompañado por un gran soundtrack. Además, la fotografía, los paisajes, el CGI, todo eso cumple por completo. Es perfecto. No pierde esa forma de querer un comic accurate, de querer parecer un cómic, pero a su vez no pierde seriedad, no se hace algo feo de ver como lo puede ser The Flash. Este apartado es hermoso, prácticamente un 10 sobre 10. Muy destacable, la verdad. Como ya todos saben, esta es la película que inicia el nuevo DCU. Es la película que reivindica el personaje de Superman. Es la película que acaba con la época del Superman malvado. Una película que cumple con todas las expectativas que se le impusieron. Una película con un gran soundtrack y una hermosa fotografía. Y una película que es todo lo que esperábamos y mucho más. Esta película tenía una tarea muy difícil. No solo tenía la tarea de cumplir en taquilla, no solo tenía la tarea de reivindicar a Superman, no solo tenía la tarea de cumplir las expectativas de fans de DC que llevan años y años esperando un buen universo sólido en el cine. Tenía tantas tareas y que al final del día todas las haya completado con éxito y un desempeño sobresaliente es lo que más nos hace felices a todos. Obviamente el Snyder Cut estará triste, no va a fracasar en taquilla, no es una mala película, a la crítica le encanta, al público le encanta y eso es lo mejor. Si al Snyder Cut no le gusta es porque vamos por buen camino. La película es hermosa, es preciosa, es una obra de arte, una obra maestra. La verdad yo esperaba una gran película, una buena película, pero no me esperaba un top 3 mejores películas de James Gunn. No esperaba que esta fuera a ser la mejor película de Superman hasta la fecha. No esperaba que fuera a ser una película que discute puestos con The Dark Knight, con El Soldado del Invierno, con Infinity War. Es una película que tú terminas de verla y quieres verla al siguiente día y otra vez y otra vez y otra vez. Es una película que ya te sabes absolutamente todas las escenas, todas las canciones, todo lo que va a pasar y aún así la quieres volver a ver por lo buena que es. Esta película salvará a una generación, creará mejores personas y obviamente nos llevará a un hermoso nuevo DCU. Un nuevo universo cinematográfico del cual yo espero joyas audiovisuales como esta. Es una película sin errores, la verdad. Para mí es una película sin errores. No hay un momento aburrido, no hay un momento malo, no hay agujeros de guión, no hay absolutamente nada que criticarle a esta película. Y por eso mismo yo le doy un 10 sobre 10. Y obviamente nominada a mejor película del año en los Reps Awards. Así que esa ha sido mi reseña. No puedo estar más contento, me encantó por completo la película, es una película que yo recomiendo al 100% y que da esperanza al fan de DC de ver un universo cinematográfico que incluso puede superar al de Marvel. Así que muchachos, nos vemos, espero que les haya gustado el video, dejen el like si gustan, dejen la suscripción si gustan y nos vemos próximamente. Y recuerden, el Snyderverse, una mierda.